En Visión Global, la tertulia de los negocios. Las 8:36, aquí que estamos en Visión Global, comienza la tertulia de los negocios. Eso quiere decir que después de haberles informado de todas las noticias que nos han acompañado durante este lunes, llega el análisis, la reflexión y siempre pues por parte de nuestros contertulios, muy bien acompañada estoy ya aquí en los estudios de Radio Intereconomía con Miguel Villarejo, director adjunto de Actualidad Económica. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenido. Por aquí Rafael Moreno, también director de la firma de consultoría Eticae y profesor de estrategia de ESIC. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Rafael? Y también en este estudio con nosotros Ignacio Ruiz Jarabo, exdirector de la Agencia Tributaria y director de Ruiz Jarabo Asociados. Lo he dicho bien, ¿no, Ignacio? Perfectamente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido, un placer coincidir contigo en antena otra vez. Bueno, no sé si os vais de Semana Santa, por aquí me decían algunos que sí, ¿no? La actualidad está que arde, yo no sé. Aquí estamos. O sea, la prueba de que no nos vamos de Semana Santa, nos vamos del puente pero por lo demás bien, contentos de trabajar y efectivamente está la actualidad que arde. A mí eso me da la sensación de que hay muchas noticias porque luego no las va a ver, ¿no? Algo así, no sé si será así o... No, esto es así, esto es así, que vienen por cualquiera que haya tenido responsabilidades en un medio sabe que hay determinados días que no tienes hueco en la portada para todo lo que pasa y hay otros días que son desesperantes en donde con qué abrimos, no hay ni foto, no hay nada. Hay que crear archivo. No, archivo de lo que sea, o al final, como siempre tienes que sacar un titular, pues al final acabas esto ascendiendo a portada, pues lo que más valores, pero efectivamente hoy hay muchas más noticias. Hoy está lo de Rusia, está lo de Puigdemont, están los presupuestos. De todas maneras se nota que sois periodistas. ¿Por qué? Porque no hay tantas cosas. Hombre, sí. Tú fíjate, está lo de Rusia, vale. Bueno, iba a decir una barbaridad, iba a decir que llevan matando espías hace mucho tiempo. No iba a decir, no digo eso. Lo has pensado solo, ¿no? Solo pensado. Lo de Puigdemont, pues sí, la estoy bien, es el tema Puigdemont. Pero presupuestos tampoco, presupuestos van a salir de una forma u otra. O sea, quiero decir, o no van yo a entiendo, salir. o no, pero yo entiendo vuestro punto de vista, pero tampoco hay tantas cosas. Bueno, pues hecho, vamos a desgranar a ver si hay tanto o hay poco, pero importante. Sí, no lo sé. Eso es verdad que nosotros nos ocupamos de lo urgente, no de lo importante, y siempre se pone que la muerte de Jesús hay solamente dos referencias históricas y además como una mera mención, y por el contrario imagínate los periódicos, que en aquella época no los había, pero si los hubiera habido pues estarían hablando de Herodes, que fue del déficit por cuenta corriente de Palestina. Exacto, o Palestina tenía una deuda tremenda con el imperio. de las relaciones comerciales con los persas, sasánidas y cosas así. Bueno, pues a día de hoy de guerras comerciales, de déficit y también de esos presupuestos, si queréis empezamos por ahí, porque, como decimos, mañana el Gobierno va a llevar en un consejo extraordinario ese proyecto de presupuestos. El apoyo de Ciudadanos parece que ya lo tiene asegurado. Hoy a Albert Rivera le hemos escuchado decir que a cambio de una serie de puntos que ya había acordado con el Gobierno, pues van a mostrar su apoyo. La incógnita es el Partido Nacionalista Vasco. Llevamos mucho tiempo escuchándole decir que hasta que no se resolviera el tema catalán, hasta que el 155 no fuera retirado, no iban a estar dispuestos a negociar o hablar ese posible apoyo. Bueno, no sé si al final se conseguirá o no. Parece que el Gobierno se muestra optimista, desde Ciudadanos también.
y el PNV de momento parece que no ha dicho nada, no sé cómo lo ven. Pero no es un tema trascendente, ¿no? Yo creo que se vive bien sin presupuestos, se puede vivir, ¿eh? Incluso con menos déficit y menos deuda. Efectivamente, y especialmente con estos que proyecta Montoro, o el gobierno, que como estamos ya en la segunda mitad de la legislatura, pues ya tienen un tufillo preelectoral con aumento de gasto público innecesario probablemente y poco conveniente, ¿no? Hemos vivido sin gobierno prácticamente durante el periodo entre las dos elecciones y hasta la investidura de Mariano Rajoy, y vivimos francamente bien. Fueron los únicos 6 meses de este gobierno del PP en el cual no nos subieron los impuestos. O sea que yo creo que no hay que preocuparse porque no haya presupuestos en absoluto. Y desde luego lo que no habría que hacer es hacer cesiones al PNV para forzar que si los hubiera. Por Dios, que no cometamos el error de los últimos 40 años una vez más. No, evidentemente es bueno para el déficit. Otra cosa es que haya que atender a necesidades, aunque aparentemente esas necesidades se van a atender por la vía de decretos leyes. Pero es verdad lo que dice Ignacio, o sea, estos son presupuestos con un tufo electoral que conllevan una subida de sueldo de los funcionarios, subida de las pensiones, el complemento salarial, un montón de medidas que bueno, desde luego es posible que la subida de los funcionarios tenga sentido, porque es verdad que desde los años 90 los funcionarios han estado perdiendo capacidad adquisitiva y es posible que ¿por qué? Pues porque es la manera más fácil o probablemente no tienen otra para ajustar los gobiernos. Es una partida muy grande y tú lo que haces es congelar el sueldo de los funcionarios, y lo que pasa es que los funcionarios llevan con sueldos congelados, pues ni se sabe. En cuanto van un poquito mal las cosas se les congelan y en el caso de Zapatero incluso se les quitó una paga. Pero probablemente no es el modo de arreglar esta situación, y desde luego el tema de las pensiones clama al cielo. O sea, hacer una subida para garantizar que no hay pérdida por el IPC, lo que hace es poner en peligro la sostenibilidad del sistema. Las pensiones hay que sacarlas de la política, del día a día, hay que sacarlas de los presupuestos y tienen que negociarse aparte. Y tiene que hacerse un planteamiento serio. Esto no puede ser. Lo único que me gusta a mí es el complemento salarial, que es una medida de Ciudadanos. Es una medida que lo que pretende es mejorar la remuneración de los trabajadores, pero sin que ello comporte una carga a los empresarios que desincentive la contratación. Por ejemplo, si tú en lugar, como pretenden gran parte de la izquierda, si tú en lugar de hacer un complemento salarial lo que haces es darle una pensión a los parados, lo que estás es desincentivando que se incorporen al mercado de trabajo. Entonces, de esta manera lo que tú haces es que cobran, siguen buscando trabajo y tú les das un dinero de modo que cobran más, aunque no les cuesta tanto a las empresas. De todas formas, este tipo de medidas no se han puesto en práctica en Estados Unidos y los resultados son ambiguos, pero en cualquier caso es siempre mucho mejor que dar dinero a la gente cuando no trabaja. Al margen de todo el análisis técnico, ya hablamos el otro día, ¿verdad?, de que los acuerdos con el PNV estaban ya absolutamente cerrados. El PNV es el primero que está deseando que salgan los presupuestos por todos los beneficios que conlleva para ellos. Por lo tanto, no creo que haya problema. Mañana pondrán sus reticencias, mañana probablemente votarán que no, puesto que el 155 todavía se lleva a cabo y es una condición sine qua non para que ellos dijeran que sí, pero en las próximas semanas veremos. Es decir, no creo que haya más mínimo problema en que vayan a aprobarse en ese sentido. Unas semanas, por eso le ves la cara de satisfacción a Rajoy, le ves la cara de satisfacción a esta gente y una tranquilidad absoluta. ¿Eres capaz de ver satisfacción en la cara de Mariano Rajoy? ¡Qué barbaridad! ¡Qué capacidad interpretativa! El rostro impenetrable. Ha sido muy atrevido, yo ahora mismo, en este momento. Pero vamos, espero que sí, por esa cara que muestra tan impenetrable, pues parece que sí, que probablemente las próximas semanas se solucionará. Entonces no le veo mayor trascendencia al tema. No, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Los presupuestos yo creo que técnicamente están negociados, están aprobados y están solo a la espera de que se levante el 155. El problema es que la situación en Cataluña no parece que se vaya a arreglar de un día a otro. Pero fíjate, por eso yo creo, bueno, el gobierno siempre ha estado muy callado y nunca ha soltado una palabra más alta que otra en muchísimos sentidos cuando podría haberlo hecho, pero el caso de que estos días esté absolutamente callado con el tema de Puigdemont, el caso de que esté completamente de lado, al margen, de soslayo,
quizá es que en unas semanas pueda decirse con que esté el 155 es suave y que el PNV finalmente podría aceptar los presupuestos. Es decir, no es sacar pecho, no es decir yo estoy con el 100, sino que es un 155 como suave, ¿no? Como que me avergüenzo de él, que esté ahí, pero no me gustaría. Es demasiado suave. Entonces, sí, no, demasiado sin duda, suavísimo. Muchos estamos en contra absolutamente de eso, pero de cara al PNV sí puede ser positivo para... Puede ser. Donde digo Diego porque resulta que el Diego no es tan fuerte como lo pintaban. Podría ser. El problema es que estamos ya fuera de tiempo, ¿no? O sea, ahora, como desde luego, si la solución en Cataluña es que se convocan elecciones, que es dentro de 2 meses, esto ya, sencillamente, estos presupuestos, ya hay que empezar a negociar el techo de gasto de los presupuestos del año siguiente, o sea que ya nos hemos pasado de frenada. Entre las medidas que se incluirían en esos presupuestos, entre los puntos, está el de las pensiones, que lo decías tú antes, pensiones mínimas y de viudedad, subirían un 2% en los presupuestos de 2018. No sé si esto lo veis suficiente o un parche más dentro de este problema de las pensiones. No, probablemente con los números en la mano sería excesivo. Es así, suena muy duro y entiendo que sobre todo para los destinatarios pues puede ser antipático, pero con los números en la mano es excesivo. Es decir, las pensiones, si fuéramos rigurosos, las pensiones no podrían subir nada, ni siquiera el 0,25%. Es verdad que el 0,25% es obligado por el Pacto de Toledo, pero en la medida en que se está habiendo déficit todos los años, los últimos 3 años, la Seguridad Social, quiere decir que estamos incumpliendo el criterio de reparto. El criterio de reparto, que a mí no me gusta, pero que es el que tenemos, y por tanto, si es el que tenemos, las cotizaciones tienen que ser un reparto. Las prestaciones tienen que ser un reparto de las cotizaciones. Si con el 0,25% íbamos a incurrir en un déficit, pues si encima a un grupo de pensiones lo subimos más, incurriremos en más déficit, ¿no? Yo tenía razón Miguel antes, esto es un tema demasiado serio. Voy a parafrasear a Churchill. Es un tema demasiado serio como para que lo decidan los políticos, ¿no? Lamentablemente, lo que pasa es que en España la decisión la tienen que tomar los políticos, ¿no? Pero han demostrado tan poca seriedad en ese tema que no se me ocurre cuál sería el sistema, pero deberíamos intentar que no fueran ellos los que lo decidieran, porque desde luego están acabando con el futuro del sistema de pensiones públicas. Quizá las medidas sean muy cortoplacistas, ¿no? Habría que buscar algo más a largo plazo. Es que hemos hablado muchísimo de pensiones en esta mesa y seguiremos hablando, pero hay 2 cuestiones. Una es a muy corto plazo, son unas ahora, son los pensionistas que están ahora y otras las pensiones del futuro. Si nos quedamos con los pensionistas que están ahora cobrando dicha pensión, ha sido, y lo hemos dicho varias veces, aunque sea políticamente muy incorrecto, el segmento que menos ha sufrido toda la crisis. Y eso es una realidad. Eso es muy positivo porque, como también hemos dicho muchas veces, esos pensionistas han tenido que hacer cargo de hijos y de nietos que en muchos casos han perdido el trabajo o no han tenido ciertos ingresos. Pero que las pensiones en España han sido extraordinarias durante todo este tiempo, han mantenido el poder adquisitivo, eso es una realidad como tal, una realidad objetiva. Por lo tanto, en ese sentido, no hay ni que salir a la calle ni que quemar las calles ni nada parecido a todo esto. El problema son a largo plazo. Entonces, que ahora se suba, que ahora me parece bien, si las pensiones las quiere subir todo el mundo. Es que no creo que haya nadie que no quiera subir las pensiones, pero habrá de dónde sacarlo, habrá que ver qué se sacrifica en pos de esa subida y lo que no hay que hacer nunca son estas medidas electorales, que no son otra cosa que medidas electorales porque estamos ya de plena casi campaña. Por lo tanto, pues bueno, poco más que opinar al respecto. Ignacio hablaba de números antes, hablaba de las cuentas y hoy hemos conocido que en 2017 nuestro país cerró con un déficit público del 3,11%. Esto quiere decir que cumplimos con Bruselas. Aún así, no nos salimos de ese procedimiento de déficit excesivo, que sería haberlo tenido por debajo del 3%. Seguimos ahí, pero bueno, el gobierno parece que va cumpliendo, ¿no?, con esto del déficit, mientras no se le vaya la mano. Pero va cumpliendo con un crecimiento del 3%. Es que si tú creces el 3%, no es que tengas que cumplir el 3% de déficit o los criterios de convergencia, es que tendrías que estar saneando mucho más deprisa tu economía, pero lo que están es aprovechando estos vientos de cola para repartir regalías. Insisto, es que toda la gente sale a la calle y dice que las pensiones españolas son lamentables, pero lamentables comparadas ¿con qué? O sea, las pensiones son las mejores de la historia de la economía española. O sea, nunca han estado mejor los pensionistas que en este momento. No han perdido, como ha explicado Rafa, durante la crisis, no han perdido capacidad adquisitiva. Hay muchísimos pensionistas que cobran bastante más del salario medio en España. Entonces, que salgan a la calle y que digan que es una vergüenza
avanza el sistema de pensiones, bueno, pues vale, es lo que decía Ignacio. O sea, aquí hay una caja y hay un dinero. Y entonces lo que podemos hacer es repartir lo que hay. Lo que no podemos es repartir lo que no hay. Pero en realidad sí podemos. ¿Por qué? Lo hacemos a futuro. Tú emites deuda y el que venga detrás que arree. Pero eso me parece poco responsable. Y luego hay que tener en cuenta que España es de los países que tiene también mayor porcentaje de pensiones de gente que no ha cotizado. Además. Es decir, que esa es otra, ¿no? Es decir, que yo, la verdad es que, francamente, lo que ocurre es que, vamos a ver, yo creo que las cosas se han hecho con mucha torpeza, ¿no? Si solamente se puede subir un 0,25% las pensiones, yo creo que no pintaba nada enviar 7 millones de cartas a 7 millones de pensionistas para decirle, señor pensionista, enhorabuena, ha aumentado su pensión un 0,25%. Claro, esto es una afrenta, efectivamente. Entonces yo creo que este tipo de torpezas, que en este caso Fátima Báñez, pero vamos, da igual que no se haya cometido, o un subordinado suyo, vamos, no quiero decirle nada a la ministra, pues claro, son las que probablemente han animado y han calentado la caldera, ¿no? Sí, además es que el Partido Popular, si puede sacar pecho de algo, es de las pensiones. Entonces, claro, que cometa esas torpezas como tantas otras es inaudito. O sea, parece mentira que puedas sacar pecho, puedas decir con tranquilidad que tú has defendido las pensiones siempre. Desde los años 90 tú eres el que nos ha estado defendiendo las pensiones, llenando la caja cuando te ha dejado un vacía. Chico, los hechos son tuyos. Pero claro, si dejas que esa palabrita tan cursi que está hoy en día, que es el discurso, si dejas que el discurso, que no tengas discurso, pues chico, estás hundido. Porque muchas veces hoy en día los hechos no son lo que importa, son la percepción de los hechos. Y es y un hasta drama... que eso no entre en la cabeza, Claro. pues no. Y es un drama, así lo ven ellos, en clave política, porque claro, el bloque de pensionistas hasta ahora ha sido históricamente un caladero de votos del PP, ¿no? Entonces la preocupación que se tiene en los aledaños de Génova es tremenda, ¿no? Lo que le faltaba ya. Claro, es que ese es el tema. O sea, los pensionistas en realidad no han sido siempre leales al PP. Los pensionistas suelen ser leales al partido que está en el gobierno. Y de hecho, Felipe González en el año 93 dio la vuelta a unos sondeos malísimos que tenía con Aznar, justamente metiendo miedo a los pensionistas. Lieberman, ¿no? ¿No fue lo de Lieberman aquel? Efectivamente, diciendo este señor del bigote va a acabar con vuestras pensiones. Bueno, y gracias a eso ganó las elecciones los pensionistas y el voto femenino suelen estar mayoritariamente con el que gobierna. Lo que sucede es que ahí tenemos un partido como Ciudadanos que tiene un caladero muy amplio entre la gente joven y ha visto ahí la posibilidad de crecer y de una forma ilimitada y por eso se ha lanzado a la arena. El problema del PP, a él le encantaría que todo este tema se dejara fuera de la mesa, porque lo único que puede es perder votantes, pero es que todos los demás están intentando ganar, desde luego Podemos, el PSOE y Ciudadanos. Es muy fácil ganar el discurso. Claro. Si fueran más inteligentes desde un punto de vista sociológico, sería muy fácil ganar el discurso a cualquiera. Estás hablando de partidos que no han gobernado nunca. O sea, eso era posible hacerlo cuando en la oposición estaba un partido como el de Felipe González, gobernado por gente que había formado parte del gobierno, pero claro, ahora tienes a Podemos, tienes a Sánchez. Fíjate que fácil es decir, Podemos y Ciudadanos te pueden quitar la pensión el día de mañana, estos chiquilicuatres, estos jóvenes que no saben manejar tu dinero. Es muy fácil el discurso. Ya, pero en el momento en que Sánchez se suma también, ya te ves solo. Enseguida seguimos con este debate político, económico y todos los asuntos que nos faltan por aquí para poner encima de la mesa. No se marchen en unos minutos. Esto es Intereconomía. Descubre una mejor forma de invertir con Finanbest, agencia de valores. 50.000 fondos seleccionados para ti, monitorizados día y noche, con menos costes y más rentabilidad en asociación con el mayor banco de Europa. Entra ahora en finanbest.com y gestiona tus ahorros en un solo clic. Las familias de verdad salen de viaje pensando que ese ruidito del coche no es nada. Y sí es algo. Por eso las familias de verdad necesitan un seguro de verdad. Como el de Mafre, con el que tienes garantizado el servicio en carretera 24 horas ante cualquier problema. Mafre, colaborador del acontecimiento 8º centenario de la Universidad de Salamanca. Restaurante Al Paseo, un rincón único en Madrid, especializado en recetas mediterráneas con productos de temporada, amplia carta de vinos, con una gran terraza jardín y un servicio profesional. Restaurante Al Paseo, Paseo de la Habana 65, junto al Santiago Bernabéu, servicio de aparcacoches, reservas 91 457 6103 o alpaseo.com. La economía es capital. Debemos conseguir el tesoro.
La verdad es que hemos conseguido crear un ambiente de trabajo inigualable. Nosotros, bueno, pues en la oficina, una empresa de todo andaluces, pues os podéis imaginar, ¿no? Úsame, ¿para comer chándal? A ver, Chale, céntrate, vamos. Muy buenos días y encantada de estar aquí con todos y sobre todo con los oyentes de Intereconomía Radio. Capital Intereconomía, de lunes a viernes de 7 a 12 con Susana Criado. De 2 a 2 y media de la tarde, toda la información económica y financiera en tiempo real en Crónica. Natalia Obregón le ofrece la información en estado puro. Crónica, de lunes a viernes, de 2 a 2 y media de la tarde, aquí, en Radio Intereconomía. Visión Global, un programa para ganar. Nos vamos acercando a las 9 de la noche, aquí que seguimos. No se piensen que por estar en publicidad hemos dejado de debatir asuntos de actualidad. Aquí seguimos. Y algunos de los que nos acompañan, no sé si quieren decir algo más del déficit, de los presupuestos. Cerramos ya capítulo con este tema. Nada, que esto es un horror. O sea, que bueno, que estaban muy bien sus presupuestos, como decía Ignacio. ¿Cómo hemos empezado la tertulia? Si los presupuestos son estos, que son muy electoralistas, pues no van a contribuir a mejorar la situación. Y sobre todo generan en el público la expectativa de que es justo pedir una actualización y que no pasa nada, que el dinero se crea de cero. A ver, una apunte, Miguel, que le decíamos que sí me gustaría apuntar. Sería muy fácil, desde el Partido Popular, a un tipo como Pablo Iglesias, o alguien incluso como Albert Rivera, denegarles el paso a los votos de los electores que actualmente son pensionistas. Porque los hechos están al lado del Partido Popular hace muchos años. La seriedad en los datos también. El electorado es conservador, como tú muy bien apuntabas en ese sentido. Lo que es muy fácil es transmitir el mensaje de que no deje usted su dinero a un Pablo Iglesias o a alguien recién llegado. Ahora Ronald Reagan, cuando... ¿Quién era? ¿Era Dale o quién era quien les petó que era muy mayor para el cargo? Entonces, era Dale, ¿no? Creo que era Dale. Y les petó que era en un debate que era, oye, usted es que es muy mayor para el cargo. Y le dejó continuar Reagan, hasta que le dijo, perdóneme, pero no me voy a aprovechar de su juventud, en el sentido de que usted no tiene ninguna experiencia para este cargo. Y se lo cargó, se lo hundió. Entonces, quiero decir, es fácil, en un tema como las pensiones... Si hubiera mensajero. No. El problema es que no tenemos mensajero. No me cabe duda, pero hablo que sería muy fácil. Es decir, no hay que ser ninguna lumbrera, ni ningún... de verdad, no hay que ser una estrella o un talento comunicacional fuera de lo común para simplemente marcar 3 mensajes, decir, los compré y decir, oiga, van ustedes a dejar el dinero con Rivera o con Pablo Iglesias. No creo que sea tan complicado. Bueno, pues otra de las noticias del día, además de que el juez alemán mantiene en prisión preventiva a Puigdemont mientras se tramita su extradición, algo que hemos sabido pues a lo largo del programa de Visión Global. Su declaración allí en Alemania ha durado más de 3 horas. Otra de las noticias del día ha sido esas expulsiones de representantes rusos de distintos países europeos, también de Estados Unidos, por ese caso de Salisbury, ese caso que denunciaba al Reino Unido y con el cual pedía una reacción a sus socios europeos. Bueno, pues parece que sus socios europeos han respondido. Theresa May ya ha comparecido esta tarde para decir que estaba muy contenta con sus amigos europeos, con sus socios, que hayan hecho frente común a Rusia, bueno, pues con ese gesto, que es un gesto que se ha dado en casi una veintena de países, entre ellos el nuestro, España, que se lo ha estado pensando, y pasadas las 6 de la tarde es cuando ha comunicado que también expulsará a 2 representantes rusos de nuestro país. Y llama la atención que Theresa May pues esté tan agradecida cuando bueno, pues seguimos en esas negociaciones del Brexit, en ese proceso de salida del Reino Unido del bloque europeo, en el cual seguramente se está dando cuenta Theresa May que hay ciertos aspectos que conviene mantener con sus socios europeos si quiere que las cosas marchen bien. No sé cómo lo ven nuestros contertulios que nos acompañan. Hay una cosa, yo creo que hay varios casos en las últimas semanas donde los líderes, los países que lideran Europa han reaccionado al unísono y todos a una y dando el paso al frente y a la vez, ¿no?
el de hoy ha sido el de Theresa May, pero en las últimas semanas lo hemos visto, por ejemplo, con el proceso independentista, pretendidamente independentista en España, ¿no? Todos los países también han estado a nuestro lado como un hombre solo, ¿no? Y yo creo que esta unión, que no es habitual entre los países europeos, es porque ellos se dan cuenta que ahí vivimos un momento de inestabilidad, ¿no? De inestabilidad y incertidumbres, ¿no? Los populismos, el conflicto de la antigua primavera árabe mal llamada, las incertidumbres que genera Trump. Es decir, hay un conjunto en lo que es el tablero geoestratégico mundial que configura un escenario claramente inestable y con incertidumbres. Y ante eso, los líderes europeos, cuando hay un problema, ¡pum!, paso al frente y todos juntos, ¿no? Bueno es, ojalá lo hicieran siempre así y no solamente en momentos de dificultad. No, yo creo que ya está bien con Putin. O sea, con independencia de que a lo mejor los ingleses son ingleses y no pueden remediarlo porque han nacido ingleses y morirán ingleses. Y entonces, pues ellos van a ser siempre así de insolidarios. Entonces, cuando quieren, nos utilizarán. Pero es bueno, esta vez yo me siento satisfecho de ser utilizado, aunque solo sea sin que sirva de precedente, porque yo creo que Putin está demostrando ser un desestabilizador nato. O sea, muchos de los servidores en los que se rebotaban las imágenes de las agresiones durante el 1 de octubre que no existieron, o las imágenes de votantes ensangrentados que venían de otro, muchos de los servidores estaban en Rusia. O sea, Rusia se dedica a desestabilizar todo lo que sea. Se dedica a desestabilizar España, se dedica a desestabilizar Inglaterra, se dedica a desestabilizar Estados Unidos. Eso solo en el ciberespacio. Pero es que además, como hemos visto, se dedica a ir matando por el mundo con polonio radioactivo a los enemigos de Putin. Eso es intolerable en el siglo XX. Hay que hacer algo. Me parece poca cosa. Una novela de John le Carré. Claro, no, efectivamente, es que estamos volviendo otra vez a la Guerra Fría. Y entonces es verdad que Putin, Rusia es una porquería de país, con todos mis respetos, en el sentido digno de respeto los rusos, pero es una economía que es una 10ª parte de la europea. No tiene ningún tipo de capacidad de disuasión como tenía el Imperio Soviético en la época no ya de Stalin, sino de Brezhnev. Y hay que aprender a pararle los pies, porque es que este señor, si no, pues se va a acabar, pues lo próximo que hará será invadir las repúblicas bálticas, y como nosotros diremos, no, hombre, por no dar un tiro. Yo creo que hay que empezar a marcarle territorio al señor Putin. Ya ha hecho muchas barbaridades. Y esta es una manera. Nosotros le hemos echado 2 diplomáticos, poca cosa para lo que... Bueno, pues está bien el gesto, está ¿no? bien. Y internamente también es muy criticable Putin. Es decir, no nos engañemos, que acaba de haber un proceso electoral. Está lleno de opositores, hombre. Hay muchos opositores a Putin presentándose. No es como Egipto. Vivos además, ¿no? Vivos. Por favor. Es decir, que lo de vivos yo ya no lo he dicho. Se ha puesto de manifiesto que desde luego la pulcritud del sistema democrático ruso deja mucho que desear también, ¿no? O sea, que además de ser un desestabilizador, como muy bien decía Miguel, pues probablemente es un dictador camuflado, un dictador blando, si queremos, pero un dictador. El otro día el presidente Trump le telefonó para darle la enhorabuena por ganar en las elecciones. Mariano también le llamó, Mariano Rajoy. Parece que ahora sí que el Donald Trump, el señor Trump, se posiciona más un poco con lo que ha hecho la Unión Europea en esa actuación de expulsar a rusos de su territorio. Parece que aquí coincide la Unión Europea y Estados Unidos. Después de que la Unión Europea haya estado un poco enfadada con Donald Trump, a pesar de que les han dejado fuera de esos aranceles, los europeos decían que no tenía que ser una medida temporal, ¿no?, sino que se debería mantener de forma permanente al ser socios más que enemigos, los europeos y los americanos. El tema es el eje atlántico, o sea, el tema es Inglaterra. Pues está basado en Inglaterra, es Theresa May. La relación entre Inglaterra, si fuera Europa y si fuera solo Alemania o fuera Francia, pero es que es Theresa May, es Inglaterra, y la cosa cambia con Estados Unidos, cambia bastante. Entonces Trump siempre estará mucho más abierto a eso. De todas maneras, dilucidar cuál será el pensamiento de Trump, de si estará en contra de Putin o a favor de él, es absolutamente imposible. Dependerá del momento en que estemos, de si es Semana Santa o de si es Christmas. Entonces no lo sé. Pero te decía, Miguel, una cosa muy interesante, y que en cada momento de la historia a una cara A le puede salir una cara B.
Y entonces, bueno, pues que esté Putin a lo mejor puede ser incluso beneficioso en algunos aspectos por el líder norteamericano, y que esté Trump puede ser beneficioso en algunos otros aspectos. Que se neutralicen mutuamente. Sí, espero que no se potencien. Espero que no se potencien. Pero sí podría llegar a neutralizarse. En todo caso, lo que hablábamos de Putin, ¿no? Es desestabiliza, y el caso de las elecciones catalanas, que la gente de todo el proceso, que la gente se lo olvida. O sea, la injerencia de Rusia fue enorme, y no porque le importara lo más mínimo el tema catalán, sino porque le importa siempre desestabilizar, para que Rusia vaya cogiendo un cierto auge. Por lo tanto, que Trump haya apoyado a Europa en este sentido, pues tampoco me extraña, pero tampoco dice nada en el futuro que hará. No, o sea, Putin es un mafioso, sí, y es el típico que viene a venderte seguridad y dice, si contrata usted mis servicios, verá cómo la luna no se le rompe. Bueno, pues esto es lo mismo. Dice, yo le fastidio a este señor, le provoco un lío impresionante con el tema del referéndum del 1 de octubre. Y si usted luego me hace concesiones, por ejemplo, me presiona en la Unión Europea para que me levanten las sanciones, pues yo dejo de fastidiarle. Entonces estamos en una dinámica muy, muy negativa. Ahora déjame un comentario que decías de los ingleses, los creadores de nuestra leyenda negra y los creadores de tantas cosas contra España, ¿no? Que solo les gusta venir a jugar al golf y nuestro sol y poquito más. Dicho sea, soy muy anglófilo, me encantan los ingleses en muchas cosas, pero su relación con España no puede ser. No puede ser. O sea, son lo que son y ya está. El artículo que venía ayer, ¿ha sido ayer o hoy en el Times, ¿no? Cuando habla de todo el tema de Puigdemont, ¿no? Hablando de nuevo de que España está haciéndolo mal, de que Verano Rojo y no debería hacer lo que hace. Fíjate que ocurriera esto en el Financial Times. Sí, fíjate que ocurriera en Cornwall esto, ¿no? A lo que decías tú antes, el discurso no está siendo afortunado, el discurso oficial en España. No, pero independientemente de eso, que efectivamente puede ser así, aprovechan cualquier cosa para desestabilizar. Los ingleses son los reyes de la desestabilización a favor del Imperio Británico, de todo lo que significa británico. Claro. Por lo tanto, Putin es un juego de niños comparado a lo que han hecho los ingleses durante los últimos 500 años. Y lo estábamos viendo hoy. Tienes clavado a Sir Francis Drake, yo creo, en el corazón todavía. No, sin duda de ningún tipo. O la diplomacia de la cañonera. Esto lo utilizaron hasta que llegaron. Son tan expertos, además, en esto los ingleses, que incluso los propios españoles se lo creen, lo cual es inaudito. O sea, que venga un extranjero, te diga ciertas cosas y las sumas como que es la realidad de los hechos, las fake news ya aparecieron en el siglo XVII y en el XVIII. Pues a todo esto empezabais hablando también de esa unión entre los países europeos. En las últimas horas también hemos escuchado a la directora del Fondo Monetario Internacional, a Christine Lagarde, que ha propuesto crear un fondo de emergencia en la eurozona para protegerse en futuras recesiones, en futuras crisis, y avanzar así pues en aspectos como la unión monetaria y bueno, pues otros instrumentos comunes en el ámbito fiscal, por ejemplo. No sé qué les parece todo esto, si ya hay que prepararse para futuras crisis. Parece que nos estamos olvidando ya de la última y ya tenemos que estar mirando la que se nos puede venir encima. Evidentemente, uno de los problemas que hubo cuando estalló la crisis griega fue justamente la negativa de los europeos a no acudir al Fondo Monetario Internacional y decir, no, esto es una cosa, en Europa no hay rescates, eso es cosas de países del tercer mundo. Bueno, pues luego se vio que en Europa sí hay rescates y que nos hubiera venido muy bien desde el primer momento haber reconocido que el Fondo Monetario Internacional podía aportar medios y desde luego tenía los expertos que Europa necesitaba en ese momento para sacar adelante la crisis. La falta de inacción, o sea, la inacción que hubo aproximadamente en el primer año de crisis griega, con el que sí te salvamos, no te salvamos, pues te vas, no, pues no te quedas, pues yo te recorto, pues tú... Bueno, ese año que estuvimos tonteando le costó a Grecia una depresión del 30% del PIB, que es lo mismo que la Gran Depresión de Estados Unidos. Claro que hay que mejorar los mecanismos de solución de crisis. O sea, lo que ha puesto de manifiesto la crisis es que, efectivamente, Europa no es un área monetaria perfecta y que la falta de recursos, cuando estás con un choque asimétrico, como fue la gran recesión, en una zona donde el que pone los tipos no es el tipo que... el que tiene la crisis no tiene ninguna voz para regular ni los flujos financieros ni en los tipos de interés,
pues es desastroso, sobre todo nosotros que estábamos en la periferia. Pero yo creo, estoy de acuerdo, pero yo creo que lo de creación de fondos es una ilusión, ¿no? Cuando llega la crisis, de verdad, el fondo se va de un plumazo, ¿no? Y voy a poner un ejemplo que hemos vivido en España. En los años de la bonanza, del milagro económico más reciente que ha vivido España, en la época del gobierno Aznar, nos iba muy bien y se empezó a construir lo que se ha llamado luego la hucha de las pensiones, ¿no? En vez de haber reformado el sistema de pensiones, ¿verdad? Cuando llegó la crisis, la hucha se fue en el primer año, o en 2 ejercicios, me parece, ¿no? Y, sin embargo, al no haber reformado el sistema de pensiones, pues llevamos 3 o 4 años con déficit, ¿no? Entonces, yo lo que creo que está bien intentar hacer previsiones para que la futura crisis que vendrá, los ciclos no se han acabado, vendrá, nos pille mejor preparados, pero lo de hacer una hucha yo creo que es un poco rural, un poco rústico, ¿no? Yo creo que deberíamos hacer otras cosas. Y entre ellas, desde luego, yo no apuesto por más armonización fiscal. Yo creo que no. Ya está armonizado en toda la Unión Europea prácticamente el IVA, salvo un poco el tema de los tipos, que está muy bien que esté armonizado porque es un impuesto indirecto y, lógicamente, afecta al tráfico empresarial y al comercio. Pero yo creo que la imposición directa, dejémoslo estar, que lo mejor que podemos tener los ciudadanos es que haya competencia fiscal. Cuando hay competencia, lo que ha dicho exactamente, claro, es creación de un organismo fiscal central, una herramienta que dice que tranquilizaría a los inversores. Claro, habría que ver, es que esa es una de las cosas que... Claro, efectivamente, si va a vigilar las políticas que lleven a cabo los gobiernos, uno de los problemas que ha tenido Europa es que, a diferencia de, por ejemplo, en Estados Unidos, tú tienes un Estado federal que, por pequeño que sea, desde luego es mucho más grande y maneja un presupuesto muy superior al que maneja aquí la Unión Europea, que es el 1 y pico es muy poquito dinero. Entonces, con eso tú no puedes hacer nada en caso de una recesión. En Estados Unidos sí que pueden enviar recursos a los estados que están con problemas y para ayudarles y para que no quiebren, como ha pasado con Grecia y como estuvo a punto de pasar con España. Pero evidentemente, como eso sí que es verdad que es utópico, pensar que vamos a tener un presupuesto federal a nivel europeo, porque ni hay ganas ni probablemente haya recursos, pero sí hay que pensar en soluciones. Evidentemente, el comportamiento del Banco Central Europeo a partir de 2012 pues demuestra que efectivamente los mercados se tranquilizan cuando le pones delante un cañón lo suficientemente potente. Ahora, si tú piensas... Yo es que recuerdo, venía aquí a esta casa cuando estalló la crisis y recuerdo que en la época final de Zapatero insistíamos muchísimo en que había que recortar el gasto, que el problema es que los mercados no se fiaban de nosotros, etcétera, etcétera. El problema es que llegó Rajoy, subió los impuestos, recortó el gasto, el propio Zapatero lo había hecho antes con un recorte de 15.000 millones, y eso no tranquilizó a los mercados. La locomotora no se para. Cuando ella está en marcha no se para. Nos fuimos de 200 puntos que eran los que tenía la prima de riesgo cuando ganó Rajoy las elecciones a casi 700. Sí. Hasta que Draghi dijo, hasta aquí hemos llegado. Bueno, eso es una decisión que evidentemente tiene que tomar Europa, y Europa se tiene que tomar muy en serio que esta crisis la hemos resuelto muy mal y por desgracia los más perjudicados han sido países de la periferia que no tienen nada que ver con el proyecto europeo. Pero si esto le pasa a Alemania o le pasa a Francia, una depresión del 30%, la Unión Europea habría desaparecido. Explota. A mí me gusta mucho que comenta Ignacio de que en los años de bonanza económica o del boom se hizo la subida de las pensiones, pero no se cometieron las reformas. Hay que cometer las reformas necesarias. Claro. Los fondos no valen para nada, las huchas no valen para nada, las bolsas no valen para nada porque se agotan y porque son finitas y porque son discretas y por lo tanto se agotan. Entonces lo que hay que hacer es cometer una serie de reformas que tampoco ahoguen a la gente. Hay algo que se está perdiendo a nivel internacional y es, todos somos o liberales o conservadores o más socialistas, cada uno tiene su ideología, pero si hay algo que se está perdiendo realmente es la individualidad en las tomas de decisiones, el papá que se cree que todo lo puede solucionar, y eso realmente no es así. O sea, las cosas que mejor funcionan son aquellas que tienen unas reglas de juego pocas y claras, y que a partir de ahí pues hay una flexibilidad para que en situaciones que las cosas no van bien pueda haber un flujo realmente que ayude a que las cosas simplemente se capeen lo mejor y lo antes posible. Entonces, vivimos en un mundo socialdemócrata, con unas ideas socialdemócratas que imponen ese concepto de huchas, ese concepto de fondos, ese concepto de que... Y por ahí no pueden ir las cosas, porque siempre la locomotora te va a arrasar, te va a pasar, te va a arruinar. Y ese no es el concepto.
Tan solo quedan unos minutos para que termine esta tertulia, pero ahora que hablábamos de crisis, de aprender, de bueno, que hemos visto en el pasado cosas y deberíamos reflexionar y ponerlas en práctica para que no nos vuelva a ocurrir, una de las noticias que hemos conocido esta tarde, y es de las más leídas, viene a raíz de un informe del Banco Central Europeo, el informe anual, que se ha referido, entre otras cosas, al caso de Banco Popular, porque dice que casos como el de Banco Popular han permitido extraer enseñanzas de gran utilidad tanto para la supervisión continuada como para el funcionamiento del marco de gestiones de crisis. Dice que el caso de Popular pues permite identificar errores en los procesos de resolución pues para seguir mejorando. Bueno, no sé si quieren comentar eso. Se aprende, de todo se aprende y es bueno, pues, claro, pero es mejor que no haya crisis. Yo prefiero ser un ignorante sin crisis a un sabio arruinado. Entonces, efectivamente, el Popular... Sospechamos que era un banco que no estaba tan mal como para dejarlo caer, pero claro, el terror del gobierno a tener que poner dinero público y las consecuencias políticas de otro rescate, por leve que hubiera sido, indujeron a acelerar la resolución. Confío en que hayan aprendido, efectivamente. Por lo menos el Banco Popular ha servido para eso, ¿no? Para mejorar en un futuro casos parecidos. A los accionistas del Popular. Sí, por eso es que yo me estaba acordando de los accionistas. Llegan tarde. Claro. Eso de que, y además eso de que se aprende tanto del fracaso, eso es una boutade, es una falsedad, todo punto. O sea, eso de que no te preocupes, que el fracaso no se aprende más ganando. Tú, uno gana, aprende a ganar y aprende a cómo ganar. O sea, no. Pero bueno, Consuelo, es como pues si un estudiante dijera que aprende más con el suspenso. Claro. Yo voy aprendiendo todas, pero estoy aprendiendo muchísimo de lo que no se debe hacer, hombre, por Dios. Bueno, pues intentamos seguir mejorando y por lo menos reflexionar de todos los asuntos que nos van acompañando durante el día. Así que, sin tiempo para más, las 9:15, para quien se acaba de incorporar a esta tertulia, ya se termina, así que pues para próximas veces espero que por aquí sigan Miguel Villarejo, Rafael Moreno, Ignacio Ruiz Jarabo. Muchísimas gracias a los tres. Gracias. Que paséis buena Semana Santa. Gracias.